lo vemos en el sentido espiritual y de acuerdo a lo que es la palabra, y entendiendo que esta persona que trabaja, sigue trabajando para esa empresa, es un servidor, podemos mencionar que es un servidor de esa empresa, que también pues obviamente recibe algunos beneficios, grandes beneficios, de acuerdo a su trabajo que haga. Pero si eres servidor de esa empresa, si no soy servidor de esta empresa, pues soy un servidor de otra empresa. Vamos a aplicarlo al asunto espiritual, de acuerdo a lo que menciona la Escritura. Vamos a hablar en esta ocasión de los siervos de la justicia. Para ello, vamos a ver nuestra Biblia, ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, con el tema siervos de la justicia. Y con este pequeño preámbulo que se ha dicho de una persona que trabaja en una empresa, si no lo va a hacer en un lado, pues lo va a hacer en otro. Así la Biblia lo menciona. Si no le sirves a Dios, si no eres servidor de Dios, pues eres servidor del pecado, y el pecado lo domina, es el padre del pecado, pues es el enemigo. Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23, siervos de la justicia. Dice la Biblia, hermanos, vamos a leer ahí, poniendo toda la atención a lo que Dios nos menciona, encontrándole toda la lógica de la palabra y ubicándonos nosotros también con toda humildad en lo que es la palabra de Dios, en lo que es su consejo y como lo dice claramente: no le sirves a Dios, le sirves al enemigo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos los que hemos experimentado, y todos los que hemos sido libertados del pecado, y todos los que en algún tiempo presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, y hoy los presentamos para santificación y para servir a la justicia, cuando vemos este versículo 23, pues decimos, así sea. Por ello, siervos de la justicia, que es un privilegio, sí, es un honor también, es una oportunidad que tenemos en la vida de hacer algo bueno por nosotros, servir a lo justo, servir a lo bueno, estar ubicados en la mejor empresa que puede haber, la empresa de Dios, si manejamos ese concepto. Servirle a Dios, qué honor tan maravilloso. Significa que hemos pasado las pruebas para llegar ahí. Significa que hemos sido aceptados por el dueño, por el creador, por el Padre, por Dios, para ser parte de la nómina, para estar inscritos en el libro de la vida, que como consecuencia el fin de todos ellos es la vida eterna. No hay otro trabajo, no hay otro en lo que podamos servir que como pago o como recompensa tengamos lo que Dios nos ofrece. ¿Es necesario creer? Sí, es necesario creer. ¿Es difícil creer? No, no es
vista, nuestro oído, nuestro hablar, nuestras manos, lo presentamos para servir al pecado. Pero Dios nos da una oportunidad única, una oportunidad maravillosa que creo yo que no deberíamos de desaprovechar. Creo yo que no se debe de desaprovechar esta oportunidad que Dios nos da en la vida, porque la oportunidad la tenemos aquí en la vida, para dejar de ser siervos del pecado y convertirnos en siervos de la justicia y de vengar todo aquello que por gracia y misericordia de Dios nos va a dar cuando estemos presentando a nuestros miembros a la justicia, que es la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si nos presentamos ante Dios y nos convertimos como siervos de justicia, entonces no tenemos una paga, tenemos una dádiva de Dios, y esa dádiva es la vida eterna. Por ello vamos a estar desarrollando los siervos de Dios y vamos a hacer la pregunta: ¿quiénes son los siervos de Dios? De acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que hemos leído, mejor dicho, de esta parte de Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23, que la escribió el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo entendió. Dice que pues pecaremos. Dice, no, ¿cómo vamos a pecar? Dice, si hemos presentado nuestros miembros, aquí dice Pablo, si presento mis miembros para servir al pecado, soy esclavo del pecado. Pero si presento mis miembros para servir a la justicia, soy siervo de la justicia. Y no menciona la palabra esclavo, pero menciona la palabra siervo, que nos convertiríamos en siervos de justicia. El apóstol Pablo, una persona muy estudiosa de la ley de Dios, una persona preparada en lo que es la ley de Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, entendió claramente este concepto: o le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Y nos lo ha dejado escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para que despertemos nosotros, para que abramos los ojos, para que hagamos conciencia de que es lo único que podemos hacer. Si no le estamos sirviendo a la justicia, le estamos sirviendo al pecado. Y el fin de todo eso va a ser la muerte, y no la muerte física, porque la muerte física nadie nos vamos a escapar, sino la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. ¿Quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los siervos de la justicia? Dice el versículo 15 y versículos 16. Son los que se someten a la obediencia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Los siervos de la justicia son los que se someten a la obediencia porque han entendido o hemos entendido que a alguien le vamos a someter. Si no nos sometemos a Dios, nos estamos sometiendo al pecado, porque hemos llegado a ese entendimiento, como aquel trabajador dice: si no trabajo aquí, puedo trabajar en otra parte, pero en algo tengo que trabajar. Si no trabajo, no vivo, no como. ¿Cómo va a estar mi familia? Nosotros todos los días somos servidores de la justicia cuando hemos decidido, pero también todos los días, cuando no estamos en el camino, somos servidores del pecado, porque todo nuestro pensamiento siempre está en continuo al pensamiento, a lo mundano, a lo carnal, lejos de lo espiritual, alejado de lo que es la santidad, alejado de lo que es la palabra de Dios. Pero los siervos de la justicia hemos entendido, no son los que entienden este concepto bíblico: o le sirves a uno o le sirves al otro. Y son los que nos hemos sometido a la obediencia, nos hemos sometido como personas reconociendo lo que somos, reconociendo lo que es Dios. Esa palabra someter a veces lastima mucho a algunas mentes en lo que es su forma de pensar, en lo que es el orgullo, sobre todo en aquellas mujeres feministas que últimamente lo ven como algo muy malo para su vida, que no se someten a los designios, al orden de Dios. Es porque no han entendido que, por ejemplo, en un matrimonio, la mujer cuando se somete al marido no se está sometiendo al marido, se está sometiendo a Dios, que fue quien dejó el orden establecido para que así fuese. A veces les duele mucho ese orgullo. A veces nos duele mucho el orgullo que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a la obediencia, cuando nos sometemos a la palabra, a veces nos puede doler en el orgullo que alguien nos diga: ahí va aquel que le han lavado el cerebro, ahí va aquel que quién sabe qué cosa le han inventado,
llevan y que lo van guiando. Esa es una persona, si duele eso, es una persona que tiene un orgullo, un falso orgullo, y eso es producto de un corazón duro, de un corazón que no entiende, que no comprende las cosas divinas. Pero los que somos siervos de la justicia, o los que son siervos de la justicia, son los que se someten a esta obediencia, a la obediencia de Dios. Y cuando se han sometido a la obediencia, no hay poder humano, o no debe haber poder humano, que haga que los vuelva atrás, porque han experimentado, si es que realmente se han sometido o nos hemos sometido a la obediencia. Cuando nos sometemos a la obediencia a Dios, hemos experimentado ese cambio radical y ese cambio continuo de nuestra vida, de nuestros pensamientos, y decimos, me está yendo mal, me está yendo así, pero de repente Dios actúa con una gran paciencia, y solamente Dios sabe cómo que las cosas que vemos mal son buenas, y aquello que el mundo se hace tristes y se lamenta, nosotros tenemos una esperanza grande que está reservada en los cielos, porque nos hemos sometido a la obediencia de Dios. Someterse a los mandamientos de Dios es lo más puro, lo más mejor, es lo más sano para nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos distintos, tenemos acciones distintas. Y sí, dice Pablo, antes se avergonzaban, sí nos avergonzábamos de lo que hacíamos porque no habíamos entendido. Una cosa es llegar aquí al bautismo y otra cosa es entender realmente la obediencia. Pero los siervos de la justicia son los que se someten a la obediencia. Son los que creen en la doctrina de la salvación, dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquella forma de doctrina no es más que el plan de salvación que Dios estableció para llegar a su presencia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oír la palabra de Dios, arrepentirse del pecado, confesar el nombre de Jesús delante de los hombres, ser bautizado y perseverar hasta el final. Pero ¿cómo vamos a creer si no se ha escuchado? Dice la Escritura en Romanos. ¿Y cómo vamos a escuchar? ¿Y cómo vamos a creer si no y cómo vamos a obedecer si no creemos? Por ello, los siervos de la justicia son los que creen en esta doctrina, en este plan que Dios estableció, en estos pasos que Dios estableció. Para algunos pueden ser fuera de contexto, para algunos pueden ser irrisorios, porque no creen en el plan de Dios. Pero para los que hemos creído que Dios nos ha dejado los pasos a seguir, son como aquel trabajador que entra a esa empresa refresquera y dice, para que entres aquí tienes que llenar una solicitud y tienes que cumplir con ciertos requisitos. Estos son los requisitos que Dios nos pide y nosotros hemos obedecido. Decimos, no, ¿cómo va a ser que confiese el nombre de Jesucristo? ¿Cómo va a ser que me arrepienta? ¿Cómo va a ser que eso? O sea, eso no encaja ni con la empresa. Pero los siervos de la justicia creemos en esta doctrina que no es difícil. No, que la palabra doctrina es enseñanza. Creemos en esta enseñanza que nos va a conducir a la presencia misma de Dios para morar eternamente en la luz suya. No es complicado, como lo vemos, no es complicado ser siervos de justicia. Solo basta creer en el plan de Dios. Solo basta creer que Jesucristo vino, que ocupó nuestro lugar, pagó por nosotros para dar la redención, para sacarnos de la esclavitud y darnos un lugar privilegiado en ese santo libro de Dios, donde queremos que nuestros nombres estén escritos y no queremos que los días sean borrados, porque hemos obedecido, nos sometemos a la voluntad de Dios y también creemos en el Evangelio, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección, que es el plan divino para salvar a todas aquellas almas que creamos. No hay otra acción bíblicamente escrito en el santo libro de Dios el que nos diga que algo más tenemos que hacer para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer para entrar al camino de la salvación es oír la palabra de Dios, creer en Dios, creer que Dios existe, creer que Jesucristo vino, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, arrepentirnos de los pecados que hemos hecho en el pasado, aunque sea la incredulidad es un pecado. Es decir, cuando llegamos aquí, cuando estamos a punto de ser bautizados, todavía somos incrédulos, porque no nos hemos bautizado. Ese es el pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos de esos pecados, confesar el nombre del Salvador. Dice la Biblia que aquel que no confiesa el nombre de Jesucristo, el Señor no confesará delante de los ángeles que están en el cielo
los ángeles de su Padre. Y por el contrario, el no confesar Jesucristo nuestro nombre significaría que nuestro destino final no sería la eternidad, sino sería un tormento, que eso también tenemos que creer. Tenemos que creer que hay un cielo, tenemos que creer que hay un infierno, tenemos que creer que si no obedecemos la doctrina que se nos ha entregado, entonces nuestro destino no será la eternidad en los cielos, sino nuestro destino será un lugar que ni siquiera debemos querer estar ahí. Por eso tenemos que trabajar día a día para no caer en ese sitio que la Biblia lo menciona como un sitio horrible, como un sitio de tormento. ¿Quiénes son los siervos de justicia? Son los que se someten a la obediencia, son los que creen en la doctrina de la salvación, en el plan de salvación, que es un plan de salvación permanente, un plan que no ha modificado, no se ha modificado a través de los años, es el mismo. El hombre lo ha modificado, sí, el hombre lo ha cambiado. Diversos grupos religiosos lo han modificado, diciendo es que para que tenga la salvación necesitas un año de estudio, para que tenga la salvación necesitas quién sabe que hacer tantas cosas, para que puedas ser bautizado necesitas hacer otras cosas. Y la Biblia lo menciona, al menos en el caso de el etíope, eunuco, que iba leyendo las escrituras, y en ese momento llega aquel evangelista y le explica la palabra de Dios, le explica los pasos que deben de hacer, y en ese mismo momento él cree, y en ese momento dice, pues, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que hay agua. Es decir, no se necesitan largas jornadas de estudio, no se necesita tiempo para ser bautizado y para tener la salvación y el perdón de pecados. Esos son los que creen, y esos son los siervos de justicia. También los siervos de justicia son los que son libertados del pecado. Dice el versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Antes no se podía ser siervo de pecado, de justicia. Antes no podíamos tener la calidad de bueno que Dios nos ha dado. No podemos tener la calidad de justo que Dios nos da. No podemos tener la calidad o el nombramiento de santo que Dios nos da. Antes del bautismo no. Aunque posiblemente podríamos hacer grandes obras. A lo mejor somos dadivosos, a lo mejor ayudamos a las personas, a lo mejor somos buenos en el sentido humano, pero no por eso éramos siervos de justicia. Somos siervos de justicia cuando somos libertados, cuando nuestros pecados son perdonados, es cuando somos siervos de justicia. Y cuando nuestros pecados son libertados, o cuando hemos sido libertados, y cuando somos, eso se da cuando se da el perdón de pecados. Y el perdón de pecados se da solamente aquí, en el bautismo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, bautícese cada uno para perdón de pecados, bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el perdón de pecados se obtiene aquí. Aquí está la purificación. Dice allá en el libro de Hechos, le dice aquel profeta enviado a Pablo, dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Aquí es donde se obtiene el perdón de pecados. En ninguna parte lo vamos a obtener. Por ello, antes de perdonar nuestros pecados, no éramos siervos, no podíamos ser o no podemos ser considerados siervos de justicia. Solamente hasta que somos libertados del pecado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta pagar por los pecados? Todo eso ya lo pagó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran amor ha tenido el Señor y tiene para nosotros, que pagó por cada uno de nuestros delitos, de nuestras perversidades, de nuestros pecados. ¿Por qué lo decimos así? Porque nos avergonzamos, dice más adelante la Escritura. Ya están pagados. Lo único que tengo que hacer yo es someterme a la voluntad de Dios, obedecer el plan de salvación, venir y bautizarme ahí, quedar limpio como la nieve, quedar limpio como la lana, tener la santidad. No es algo difícil de obtener. Y esos son los siervos de la justicia. ¿Quiénes son? Son los que presentan sus miembros para santificación. Dice el versículo 19, versículo 20. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Cuando los miembros de uno, todo su cuerpo, los miembros, vista, todo, los presentaba
Una vista en Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Un oído a la exhortación, un oído a la palabra de Dios. No cerramos el oído para escuchar palabra, porque esa exhortación nos anima, nos instruye, nos dice lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Porque también en la palabra encontramos esa promesa y esa esperanza que está reservada en los cielos cuando vemos Apocalipsis. Y vi la ciudad, una ciudad donde no va a haber llanto, una ciudad donde no va a haber sufrimiento, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Pero si cerramos el oído, ¿cómo tenemos todo eso en el conocimiento? ¿Y cómo vamos a seguir nuestro cristianismo si no tenemos esa esperanza? Los siervos de la justicia, ahora, después de que hemos dejado de ser siervos de maldad, hemos dejado de presentar nuestros miembros para la iniquidad, dice ahí la Biblia, sí, para la iniquidad y también para la inmundicia. Es decir, yo presentaba en el tiempo pasado, cuando yo era esclavo del pecado, cuando era siervo del pecado y por consecuencia siervo de Satanás, mi vista era hacia la inmundicia. Todo lo que veía se iba a la mente en algo malo. Pero ahora, qué cambio hermoso hay para nosotros. Ahora ya no hay esa visión terrenal, ya no hay la visión de decir quiero ser feliz a toda costa, quiero tener esto, quiero tener dinero, quiero tener mujeres, quiero tener poder, quiero tener posesión, quiero tener más, ¿no? Ya no hay ese afán, porque ahora los miembros que yo tengo son utilizados para la santificación, para ayudar, para compartir las cuestiones del Evangelio. Tiene que ser vista en nuestra vida ese cambio, de modo de que motivemos con el cambio de vida en nosotros, motivemos a aquellos de nuestros conocidos, familiares y amigos a este cambio que nosotros hemos vivido, a este cambio que estamos experimentando, a esta vida feliz, a esta vida plena, a esta vida satisfactoria, porque antes era un sufrimiento y un martirio presentar los miembros a la iniquidad y a la inmundicia, pero ahora es un gozo y una alegría y una gran satisfacción presentar los miembros para la santificación. Ser siervos de Dios, ahora somos siervos del Creador, somos siervos del Omnipotente, somos hijos de Dios también y le servimos a Dios y no le servimos al enemigo y no le servimos al pecado y no servimos a la maldad, sino servimos a la justicia. ¿Quiénes son los siervos de justicia? Son los que tienen un fruto y un fin. Dice el versículo 21 y 22, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Eran cuestiones vergonzosas? A veces uno las dice, no, yo hacía esto, no por orgullo, no me jacto, al contrario, lo digo con una vergüenza y con un enrojecimiento en mi cara, porque me daba vergüenza levantarme un domingo en la mañana y seguir aquello que había iniciado el sábado. Hoy que lo veo, hoy que hay un cambio, hoy que digo, hoy me levanto el domingo, hoy me cambio de una manera muy distinta, hoy hablo de una manera muy distinta, hoy tengo otro fin de una manera muy distinta, porque hoy voy a seguir al Creador. Y antes era vergonzoso porque se levantaba uno y pensaba solamente en continuar aquello que habíamos hecho el sábado, en seguir presentando los miembros para la inmundicia, para los delitos, para el pecado. Y no había fruto, porque no había satisfacción. Y no había fin tampoco, porque el fin que se nos ofrece, el fin que la palabra nos dice en esta parte de la Biblia es que para fruto tenemos un fruto que es la santificación y como fin la vida eterna. Y en la vida pasada, en la vida pecaminosa, en la vida donde los miembros nos presentábamos a la inmundicia, entonces el fruto era la pobreza económica, la pobreza moral, la pobreza espiritual, porque se gastaba uno cantidades, porque la moral estaba por los suelos, porque habíamos perdido la vergüenza y había una gran pobreza espiritual, no había un agrado a Dios, no le agradábamos a Dios en lo absoluto en nuestra vida, por ello no había un fruto. Aquí había un fruto de inmundicia en esa vida. Fíjense, si vamos a recoger una pera a un árbol y uno tiene la decisión de decir, voy a escoger la mejor, la más apetitosa. ¿Cómo es posible que cuando uno presenta los miembros para la injusticia, para la maldad, escogía uno la pera podrida? Esa
pecaminosa antes de llegar a la obediencia, antes de llegar a la sumisión, antes de ser libertos del pecado, antes de presentar nuestros miembros para la justicia. Elegíamos lo podrido, elegíamos lo que estaba echado a perder, elegíamos lo que nos dañaba a nuestro organismo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Ese era el fruto que teníamos. Y el fin, la muerte. ¿Y cuál muerte física? ¿Y cuál muerte la espiritual? La exclusión total y definitiva de Dios, es lo que dice aquí. Y como fin, dice ahora, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cómo subimos? Siervos de Dios. Éramos siervos del pecado, siervos del diablo, siervos del enemigo, y luego dimos un cambio, dimos un paso enorme, porque ya no somos siervos, ahora somos siervos de Dios, que es el justo, que es el que practica la justicia. Somos siervos de esa justicia y tenemos como fin, dice ahí, tenéis por fruto vuestra santificación, pensamientos sanos, pensamientos buenos, pensamientos que no nos avergüenzan, decisiones, hechos, actos hacia la santificación. Y tenemos un fin, y ese fin es la vida eterna. ¿Quién quiere vivir eternamente? ¿Quién no quiere estar en el cielo? Para ello tenemos que ser siervos de la justicia. Y para ser siervos de la justicia tenemos que obedecer la doctrina que se nos ha entregado, el plan divino de salvación. Y dice el versículo 23, ¿quiénes son los siervos de justicia? Son los que reciben la dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los siervos de la justicia son los que reciben la dádiva de Dios por estar con Cristo Jesús. Por estar con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo estamos con Cristo Jesús? Cuando nos hemos sido bautizados en su nombre. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuándo tenemos a Cristo en nuestra vida? Cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando entendemos que o obedecemos a Dios o obedecemos al enemigo, o queremos servir a Dios o queremos servir al enemigo. Cuando nos hemos dado cuenta de ello, no, yo quiero servir a Dios. Entonces, cuando yo quiero servir a Dios, es cuando empieza a cambiar y cuando empiezo a pensar qué tengo que hacer. Y eso nos lleva a la obediencia, al plan eterno, a la doctrina, al plan de salvación. Empiezo a oír palabra de Dios, empiezo a ver que la iglesia de Cristo predica el plan de salvación, empiezo a oír que necesito arrepentirme si me arrepiento. ¿Cómo no me voy a arrepentir de los pecados? Es algo vergonzoso, dice la Escritura. Eso es algo sencillo de arrepentirse porque es algo vergonzoso. Todo lo que hacíamos en el pasado es vergonzoso. Nadie se puede jactar, nadie puede decir o nadie se puede enorgullecer de lo que hacía en el pasado. Pablo dice, si Pablo, que era una persona preparada y conocía las cuestiones de la ley, dice, lo que hacía era algo vergonzoso. Por eso nadie puede sentir orgullo de eso. Entonces tengo que arrepentirme de algo sencillo porque eso me causa vergüenza, se me cae la cara literal de vergüenza ante Dios. Si se me cae ante los familiares, imaginémonos ante Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Tengo que hacer confesar el nombre de Jesús. Porque yo cuando confieso el nombre de Jesús, Jesús confiesa mi nombre. Jesús está delante de aquí y Él va a estar conmigo cuando yo sea liberto del pecado, porque voy a morir juntamente con Él. Cuando baje el bautismo, cuando suba del bautismo, cuando suba del agua, seré una nueva persona, seré un nuevo ser. Entonces el pecado habrá quedado pagado, entonces habré sido limpio, entonces tendré como fruto la santificación, entonces tendré como fin la vida eterna, entonces seré siervo de Dios. Estos son los siervos de Dios. Y entonces tendré la dádiva divina, el regalo de Dios que dice Romanos 6:23, y la dádiva de Dios que es vida eterna. Para ello tengo que tener a Cristo Jesús. Para tener a Cristo Jesús es necesario bautizarme para tener a Jesús, y luego tengo la dádiva. Dios me la da en este momento. Tiene la vida eterna, solamente tienes que conservarla. Por eso siempre se dice, el hermano que pasa, nuestro hermano José, cuando pasa a tomar la confesión, dice, ¿hasta cuándo le vas a ser fiel a Dios? Dice, hasta la muerte, porque es necesario perseverar hasta la muerte para seguir manteniendo ese estatus de santificación, para seguir manteniendo esa esperanza
de vida eterna, para que la dádiva de Dios no se diluya en nuestras manos, para que la esperanza no se pierda entre los afanes del mundo, para que la esperanza no se vaya cuando empezamos a pensar más en las cosas carnales, terrenales, que no traen nada de beneficio para nosotros. ¿Qué queremos ser en la vida? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos aprovechar nuestro tiempo aquí en la tierra? ¿A quién le queremos servir? ¿Al pecado? ¿A la inmundicia? ¿Al diablo? ¿Qué nos dio el diablo? ¿Qué nos dio Satanás? ¿Acaso nos dio la vida? ¿Acaso nos ha puesto un medio para estar en la eternidad? ¿Qué no trae el diablo como problema cuando pone el vicio, cuando pone todo lo que es la fornicación? Que todo eso viene del pecado y el pecado lo gobierna el diablo. ¿Qué nos da el diablo? Están dos empresas, ¿a cuáles vamos a elegir? ¿A la que nos dan fruto de santificación y como fin la vida eterna? ¿O al que nos da algo podrido a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, que es sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento, cuando podemos ser llevados y vivir algo bueno, algo sano, algo provechoso? Aprovechemos la vida, no sabemos si viviremos el día de mañana. Hoy es el día que tenemos. Hoy Dios nos ha dado este día para entender su palabra aquí en Romanos. Hoy es el momento de decidir si queremos ser siervos de justicia o queremos seguir en esa inmundicia, o queremos seguir sirviéndole al pecado, o queremos seguir sirviéndole a Satanás. Porque solamente hay de dos. Dice Pablo en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué decidiremos este día? ¿Qué haremos con nuestra alma? ¿Qué haremos con el tiempo de Dios? ¿Qué queremos hacer, hermanos? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos pasar la eternidad? ¿A dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida aquí en la tierra? ¿Queremos seguir viviendo con ese tipo de pensamientos que no traen nada bueno para nuestra vida? Más somos cabeza de familia, somos personas que podemos dar un ejemplo para nuestros hijos conocidos. No queremos darle lo mejor a nuestros hijos, no queremos darle lo mejor a nuestros conocidos. Empecemos a darle lo mejor, y lo mejor es un cambio radical en nuestra forma de pensar. Y una forma para cambiar es someternos a la voluntad de Dios. No cuesta. Es difícil, no, porque cuando hemos entendido que si no nos sometemos a Dios, estamos sometidos al enemigo. Y hay que ver ese enemigo cómo nos trae con el látigo, y cómo se está burlando, y cómo se está carcajeando para decir cómo nos trae. Así nos trae el diablo cuando éramos. Y hay que ver a Dios cómo nos ve. La diferencia tan grande cuando somos siervos de Dios. Hay que someternos a Dios, hay que obedecer el Evangelio, hay que ser libertados cuando nos bautizamos. Después de eso hay que presentar nuestros miembros para servir a la justicia, y de eso tendremos un fruto de santificación, y de eso tendremos un fin, que es la vida eterna, y de eso tendremos la dádiva de Dios. ¿Qué decidiremos esta tarde, noche? Que es un día maravilloso, es un día para el nacimiento, es un día para el cambio, es un día donde mañana será un día nuevo. Tenemos esa oportunidad porque Dios hoy nos ha dado este día para recibir y decidir lo bueno. Seamos personas con un raciocinio y darnos cuenta de que nuestra alma no es, y darnos cuenta que la salvación no es un juego, y darnos cuenta que Dios nos está ofreciendo algo como regalo, nada más, que Dios nos está dando algo para aprovecharlo. Y a través de este estudio, un canto de invitación que nuestro hermano nos traerá, haremos la invitación para que meditemos en esta palabra. Aquellos que no han entrado a este camino, meditemos en esta palabra, y a través de este canto invitemos todos nosotros los que ya estamos siervos de justicia, invitémosle, motivémosle, que vean en nosotros cómo hemos modificado nuestro pensamiento y cómo estamos esperanzados y cómo tenemos una sonrisa porque estaremos en la eternidad. Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar al libro número 78. A ti, bien.
Cantemos. Tiernamente nos está llamando, Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Siente la necesidad de bautizarse en este hermoso momento. Y esto, hermanos, pues es algo muy bonito, hermanos, porque no cualquier persona pasa a ver para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice allá en Lucas capítulo 15, hermanos, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y pues Luis ha sido valiente, hermanos, en este día. Luis, hermanos, él quiere prepararse para cuando Dios lo llame a cuentas. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. La palabra de Dios, hermanos, no vuelve así. Todos sabemos y conocemos la historia de Nicodemo y Jesús, allá en Juan capítulo 3. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo, por de cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué le dice Nicodemo a Jesús? Es necesario que yo entre por segunda vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo, aún siendo viejo. Nicodemo, hermanos, aún siendo un maestro de la ley, no entendía. Luis Felipe Morales Hernández, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y que Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Sí. ¿Hasta cuándo le vas a hacer bien? Bueno, siempre, siempre le vas a hacer bien. Entonces, esa es la confesión. Decía el hermano en su meditación ahorita, no es difícil llegar a esta edad. Es algo muy fácil. Veamos, hermanos. Cantemos. Nombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás
Hay fiesta en los cielos. Dios está contento, hermanos. Los ángeles están contentos. Y la iglesia también está contenta, hermanos, porque un alma más se une al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Vamos a llevar a cabo este acto. Vamos a llevar este acto del bautismo. Si además quiere bautizarse en esta noche, es el momento de estar en las manos de Dios. Estar en las manos de Dios, pues es tener la seguridad, hermanos, de que cuando Dios nos llame, pues vamos al reino de Dios. Vamos a llevar este acto, hermanos. Vamos a llevar este acto del bautismo, con el permiso y la autoridad que me da la iglesia, hermanos. Vamos a bautizar a mis Felipe, ¿verdad? Luis Felipe Morales Hernández. Por cuanto has creído en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, por cuanto has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, y has creído en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, yo te bautizo para el perdón de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración por nuestro nuevo hermano. Yo invito a la iglesia que nos pongamos de pie, por favor, para poder abrir las manos de Dios. Vamos a orar, por favor. Amantísimo y buen Dios que mora en los cielos, alabado y bendecido sea su nombre, bendito Dios, en esta hermosa noche. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Reconocemos que usted es un Dios grande, fuerte y poderoso. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tenemos un nuevo hermano que se une al cuerpo, Padre, que es la iglesia. Ponemos a Luis Felipe en sus manos. Le pedimos, Padre, que usted lo ayude en esta nueva vida que él va a emprender. Le pedimos, Padre, que usted le dé ese conocimiento, que usted lo ayude, Padre, en su vida física, en su vida espiritual, en Dios, para que él nunca se aparte del camino, bendito Dios. Y le pedimos, Padre, que usted lo siga ayudando y lo siga bendiciendo grandemente. Es nuestro nuevo hermano, bendito Dios, y lo ponemos en sus manos en esta hora. Cuídelo, protéjalo. Sabemos de antemano, Padre, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está contento, Dios, por eso es que en este momento lo ponemos en sus manos para que usted lo ayude, para que usted lo cuide, para que usted lo proteja, Padre Santo, y él pueda seguir adelante en esta nueva vida que él emprende. Ponemos en sus manos en este hermoso momento, bendito Dios, que le rogamos que usted sea con ellos. Padre Celestial, también que sea con cada uno de mis hermanos, que sea con toda su iglesia. También, Padre Santo, para que nos podamos ayudar, para que nos podamos apoyar, y nos podamos cada uno de nosotros. Bendito Dios, lo ponemos en sus manos en esta hora. Todo esto, bendito Dios, se lo estamos pidiendo y rogando. En el precioso y dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando alabanzas. Cuando nuestro hermano sale, también para participar de la comunión.
Himno número 34. Andando en la luz. Himno número 34. ¿Tenemos, hermanos? Cantemos.